Queridos amigos, hermanos oyentes, quiero compartir unos pensamientos en torno a algo que escribió don Samuel Vila en su libro La Fe Cristiana, que creo que será de mucha bendición, y entre líneas vamos a compartir y a unir pensamientos con este eminente siervo de Dios que ya está en los brazos del Señor. Vamos a hablarles sobre la fraternidad cristiana. Hay algunos versículos en la Biblia que indiscutiblemente nos ponen a pensar, porque nos hablan de la doctrina social, de Cristo, social de Cristo, y dice, por ejemplo, todo lo que quisiereis que los hombres hicieren con vosotros, así haced vosotros con ellos. Esto está en San Mateo capítulo 7 y versículo 12. Es muy importante porque hay una acción y se entiende que no estamos solos, no vivimos solos en el mundo, estamos rodeados de personas, de hombres, de mujeres, de seres humanos. Entonces yo quiero que me traten, yo merezco un tratamiento, yo merezco una consideración, yo merezco una deferencia. Entonces, de la misma manera que yo quiero que a mí me traten, entonces yo debo responder. Entonces, todo lo que quisierais que los hombres hicieran con ustedes, hagan ustedes con ellos. Eso es un principio de nuestra vida en sociedad desde el punto de vista de Cristo. Hay otro versículo en San Juan, capítulo 13, y versículo 34. Amaos unos a otros como yo los he amado. Ahora nos habla el Señor de una práctica. O sea, el Evangelio no es algo egocéntrico y en que yo descubro una bendición y me la como yo solo y que no quiero compartirla con nadie. No, el amor de Dios es para ser compartido porque no estamos solos en el mundo. Vivimos en sociedad, tiene que haber una relación fluida, un intercambio con la gente. Otro versículo, ninguno busque su propio bien, sino el de otros, pues que ninguno vive para sí. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 24. Estos versículos nos ponen a pensar, porque el cristianismo primitivo era un cristianismo social, el cristianismo de Cristo, valga la redundancia, porque hay un cristianismo que no es de Cristo, hay un cristianismo inventado. Pero el cristianismo de Cristo era un cristianismo social, unía a los creyentes, altos y bajos, pobres y ricos, esclavos y amos, en una gran familia. El cristianismo vino a ser una gran familia, una familia que unía a todas las clases sociales y que estaba en disposición de servir al que necesitaba. No al avivato, porque hay quienes tratan de aprovechar la buena fe, los principios bíblicos de amor, de prójimo, para explotar al otro y siempre venir con un problema que yo necesito, que yo estoy enfermo, que mi mamá está enferma, que mi abuela se cayó, que mi hijo le pasó tal cosa, que perdí el trabajo, y siempre tienen una historia triste para que el otro, y cuando usted saca cuenta, él lo que está pretendiendo es vivir de los demás. No, no es a eso que se refiere. Eso es otra cosa. Amigos y hermanos, hay algo que se llama comunión de los santos y injusticia social. O sea, la comunión de los santos, de los creyentes, de los que buscan la santidad, y la injusticia de la sociedad en medio de la cual se mueve ese grupo, esa comunidad de personas que aman al Señor. Estos principios sociales, claramente expuestos en el Evangelio, han movido a los grandes cristianos de todos los tiempos a sacrificar su egoísmo. Los grandes cristianos, los seguidores de Cristo, han sacrificado egoísmo en aras al amor del prójimo. Sin embargo,
lo que debía ser regla no ha dejado de ser excepción. Excepción de una minoría selecta dentro del propio cristianismo nominal. ¿Qué estamos diciendo? Que lo que es una regla y que debía ser una generalidad dentro de los que se llaman cristianos y de los que componen la iglesia cristiana, no es en la práctica, no es una regla, sino más bien una excepción. ¿Por qué? Porque lo practica un grupo, un grupito del grupo. El gran grupo que se llama cristiano no practica estos principios que habla Jesucristo de sacrificar egoísmo, sacrificar avaricias, sacrificar privilegios en aras del amor al prójimo. La gran mayoría de los que llamándose cristianos gozan de poder e influencia, no solamente viven para sí, sino que obligan a otros a trabajar en su provecho y explotan al otro dentro de condiciones que nada tienen de fraternales ni de cristianas. No se concibe a la luz de la Biblia una sociedad cristiana y al mismo tiempo explotadora. No se concibe a la luz de la Biblia una sociedad cristiana y al mismo tiempo injusta, donde haya uno que le sobra todo y a otros que le falta todo, donde hay uno que ganan un sueldo que suplica 100 o 200 veces el sueldo de un padre de familia término bajo o término medio, pero son cristianos todos, y hay una injusticia social agrandada con aquellas personas que cada día que se convierten en avaros, en egoístas, que cada día quieren más, cada día necesitan más para vivir. El cristianismo evangélico se ha dado cuenta de esta anomalía. Los movimientos que dieron por resultado la abolición de la esclavitud, tanto en Inglaterra como en América, fueron movimientos eminentemente evangélicos, o sea, inspirados en el Evangelio, en los cuales colaboraron los mejores cristianos de la época, porque vieron una necesidad de igualdad, de misericordia, de amor y de gracia cristiana. ¿Cómo es posible que un lugar que se llamara cristiano, o que aunque solamente tuvieran un poquito de fe en Jesucristo, hubiera seres humanos esclavos, que no se podían gobernar y que no podían hacer lo que ellos tuvieran sus fuerzas o sus recursos, sino que estaban sometidos, que su vida pertenecía a otro individuo que se llamaba? Nunca se ha podido, no se ha debido confiar en los grandes organismos oficiales para obtener el cumplimiento de lo que pudiéramos llamar el aspecto humano de la doctrina de Cristo, como en la extensión de la verdadera piedad cristiana en los individuos. En la medida que los hombres vivan cerca de Dios y comprendan mejor su voluntad, se aproximarán más a su prójimo o a sus prójimos. Es una cuestión sine qua non, es algo que se cae solo por inercia. Mientras más usted se acerca a Dios, mientras más usted cultiva la relación, esa comunión sincera con Dios, mientras más usted conoce a Dios a través de su palabra, mejor capacitado estará para comprender a su prójimo. Porque cuando entendemos a Dios, al mismo tiempo entendemos también su voluntad y su amor hacia los demás. Entonces, en esa misma medida, nosotros vamos a entender y aproximarnos más a nuestros prójimos. Si así no ha sucedido, si esa no ha sido la regla, la práctica, en muchos de los que pasan por personas o que pasan por personas muy religiosas, piadosas y cristianas, es porque se han confundido lastimosamente, se han equivocado con el fanatismo y se han mezclado con la religión y se han olvidado de su relación personal con Dios, que por ende termina siendo su relación personal
con los individuos, porque somos criaturas de Dios, somos hechuras de Dios. Entonces yo no tengo más valor que mi prójimo, tampoco mi prójimo tiene más valor que yo. Si yo amo a Dios, tengo que amar a mi prójimo. Si mi prójimo ama a Dios, tiene que amarme a mí. Si yo amo a mi prójimo, yo voy a ayudar a mi prójimo con su carga. Si mi prójimo me ama a mí, no me va a echar toda su carga a mí porque yo soy igual que él. Se fija que esto es un triángulo cuyo centro es Dios. Dios es el punto de referencia, es el vértice del triángulo y es donde se junta, es la punta donde nosotros convergemos. Entonces, cuando yo amo a Dios, amo a mis congéneres. No abuso, no exploto, pero eso es recíproco, eso es viceversa. Porque hay quienes quieren que el otro lo ame, pero ellos, ¿qué hacen por él? O confundimos y nos convertimos en fanáticos religiosos, legalistas, y estamos muy listos, como los fariseos, a que se cumplan las cosas que están escritas, pero nos olvidamos nosotros de la persona, del individuo, de sus sentimientos y de su dolor. Fanatismo es la obcecación por una idea, religiosa o no. Religión es, como su etimología lo indica, una relación íntima y verdadera del alma con Dios, por lo menos eso es lo que se desea, en el propósito sincero de conocer y cumplir su voluntad. Esa es la intención. Muchos de los hombres que más frecuentan las iglesias no tienen ninguna religión en lo íntimo. Están lejos de esa definición, pero por costumbre o por asuntos sociales van a la iglesia. Se confían en ceremonias exteriores, ceremonias mecánicas, nunca han tratado de unirse a Dios, de buscar la comunión de su alma con Dios con sinceridad y verdad. No tienen comunión con Dios en el templo de su conciencia. ¿Cómo han de tenerla con su prójimo? Por eso es que aborrecen a su prójimo. Por eso es que odian. Por eso es que no aman. Por eso es que piensan mal del otro. Porque de la abundancia del corazón, dijo Cristo, habla la boca. Y el ladrón, todo ladrón, cree que el otro roba. Porque él roba, él cree que el otro también tiene que robar. Y él no cree en nadie porque todos son malos, porque yo soy malo. Eso no es el principio cristiano. El cristianismo primitivo creía en la común comunión. Comunión o común unión. Común unión o comunión de los santos. Y la practicó. La practicó más escrupulosamente cuando era pobre que cuando llegó a ser rico y poderoso. Somos débiles. El ser humano es débil. Y entonces cuando tenemos una posición económica difícil, precaria, menesterosa, tenemos un comportamiento. Pero cuando adquirimos un nivel social, cuando logramos cierta estatura económica, entonces cambiamos. Nosotros cambiamos. Entonces, muchos cristianos que al principio practicaron la comunión de los santos rígidamente, practicaron escrupulosamente este amor cristiano cuando eran pobres, cuando llegaron, vamos a hablar en el pasado, para no afectar a nadie en el presente, ¿verdad? Cuando llegaron a ser ricos, se le olvidó el amor. Ya eran poderosos, ya no necesitábamos a nadie. Entonces ya como yo no necesito a nadie, pues el amor se me va enfriando y se me va olvidando. Se cuenta que por allá por el año 250 de nuestra era, la perseguida iglesia cristiana de Roma mantenía más de 1.500 pobres en ese tiempo, cuando la gente era poca. Mantenía más de 1.500 pobres, destinando además grandes cantidades al socorro de los cristianos encarcelados. Tertuliano, uno de los padres de la fe, en su apología nos dice que todo esto se juntaba con las limosnas que ofrecían los fieles
todas las semanas o todos los meses o cuando querían, pues no hay en esto norma fija ni fuerza que les obligue a ofrecer, decía Tertuliano. Otro de ellos, Basilio, declaraba que un buen cristiano no debe contentarse con trabajar para mantenerse, sino que debe contribuir a la manutención de los que no pueden trabajar. Es bueno tomar esto en cuenta. Basilio, uno de los padres de la iglesia, le voy a repetir lo que decía él en sus escritos. Un buen cristiano no debe contentarse con trabajar y mantenerse él, sino que debe contribuir a mantener a los que no pueden trabajar. Esa partecita última es muy importante, a los que no pueden trabajar, porque hay gente que llega a la iglesia con un cuerpazo sano, fuerte, joven, y quiere que lo mantengan. Señores, no, así no es el amor cristiano. El amor cristiano no es una tontería, no es para gente boba. El amor cristiano es para gente inteligente. Usted tiene una circunstancia especial, usted merece una ayuda y la iglesia debe darle una ayuda. Pero de ahí a que usted quiera no trabajar para que otro trabaje por usted, no, así no. Así no nos manda el Señor. Esos vagos, esos charlatanes, esos vividores, que se vayan a otro sitio, porque están sanos y deben trabajar para mantenerse. El cristiano debe mantenerse, cubrir sus necesidades, no esperar que otro venga a trabajar por él. No, el cristiano debe cubrir sus necesidades, pero debe ser previsor y debe trabajar un poquito más para poder ayudar al enfermo, al desvalido, al huérfano, al anciano, al que ya no puede trabajar. Ese es el amor cristiano, no amor de tontos. Todo cristiano sincero tiene, sin embargo, que volver al mismo terreno si quiere ser leal a su divino Señor. Esto no es una utopía, esto no es un espejismo vano, esto es parte de la práctica bíblica cristiana. Hay muchísimos, usted dirá, bueno, pastor, pues yo conozco muchísimos que no son así. Bueno, eso es verdad, pero ¿quiere decir eso que son los cristianos así? No, son esos que están dentro del grupo de cristianos. No todos los que están son. Y recuerde que la cizaña y el trigo se parecen y crecen. Evangélicos, los cristianos evangélicos, creemos en la comunión de los santos al sostener la realidad de la supervivencia del alma y la final unión de todos los fieles en una gran familia celestial de la cual Cristo es el jefe y la cabeza. Una de las características que ha hecho fuerte y permanente a través del tiempo a la iglesia evangélica cristiana o cristiana evangélica ha sido la práctica de esta fraternidad cristiana, de esta comunión cristiana, que no es invento de ahora. Así comenzó la iglesia primitiva, practicando esta fraternidad, esta comunión, muy a fondo, muy a pecho se lo tomaban ellos, y ellos practicaban esa comunión. Y eso da, porque dice un proverbio que en la unión está la fuerza. Entonces, desde el principio, la iglesia, la verdadera iglesia cristiana, ha practicado esto. Yo nunca he creído en la desunión de la iglesia de Cristo. Nunca he hablado de la desunión. Siempre he hablado de la unión, de la unidad, porque la iglesia de Cristo nunca ha estado desunida. La iglesia de Cristo está unida. Si usted ve una persona, unas personas, un grupo que está dentro y que no está trabajando al unísono y que usted puede decir que no está unido, bueno, esa gente no necesariamente son cristianos. La Biblia no lo dice en el capítulo 4 de Efesios, un mismo espíritu, una misma fe, un mismo bautismo. Entonces, ¿dónde está la división? Dividido está aquel que no cree eso, que no practica eso. Todo aquel que siga a Jesucristo está unido obligatoriamente, no tiene otra alternativa. La otra alternativa es no seguir a Jesucristo, entonces ya no es cristiano. Nuestra comunión es con el Padre,
con su Hijo Jesucristo. Así afirmaba Juan. Si estamos unidos con Él, no podemos menos que estarlo con los que tienen la misma fe, la misma esperanza que nosotros y que vamos para el mismo lugar. Como los miembros se hayan unidos unos a otros